La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó declarar la invalidez de los anexos 1 y 32 en el ramo 22 del decreto por el cual se expidió el presupuesto de egresos de la Federación en el ejercicio fiscal 2022, que fue aprobado precisamente por esta mayoría en la Cámara de Diputados. En esto, lo concerniente fue el bajo presupuesto que el Ejecutivo Federal pretendió asignar al INE y que la mayoría del partido oficialista de esta Cámara de Diputados aprobó sin moverle una sola coma. Entre las consideraciones que tuvo la Corte, se advirtió que la Cámara de Diputados redujo más del 26% del presupuesto solicitado sin motivar la disminución, como es su costumbre, a su arbitrio. Además, la reducción que realizó careció de una debida motivación en la que se demostrara que los recursos asignados al INE eran en principio suficientes para pagar los gastos generados en cumplimiento con sus obligaciones constitucionales, por lo que vinculó a esta Cámara de Diputados a realizar una motivación reforzada del dictamen. ¿Qué es una motivación reforzada? Implica razonar la necesidad de la disminución, es decir, ¿qué se gana con la disminución más allá del discurso vacío de la supuesta austeridad? Cumplir con un fin constitucionalmente legítimo, es decir, cuál es la finalidad establecida en la Constitución que estaremos cumpliendo. Y por último, ponderar, es decir, por qué al INE se le disminuye presupuesto y a otros rubros no, como a las secretarías o bien al gasto corriente que ocupa la mayoría del presupuesto. Este es un buen momento para que nos expliquen cuál es la necesidad de la disminución, cuál es la finalidad constitucionalmente legítima y qué ejercicio de ponderación realizaron para tomar la determinación de esta disminución. Nuevamente, viene aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación a enmendar la plana de la mayoría de diputados del partido oficialista que pretende dejar hacer y dejar pasar todas las iniciativas del Ejecutivo sin revisarle ni corregirle absolutamente nada, e ignorando que el presupuesto de egresos de la Federación es un acto legislativo que compete en exclusiva a esta Cámara de Diputados. Las diputadas y los diputados tenemos la obligación de realizar un estudio, un análisis necesario para fundamentar y motivar todos los dictámenes que son emanados por este poder de la Unión, pero más aún cuando se trata de la Ley de Ingresos y del presupuesto de egresos, porque estamos hablando del recurso con el que el Estado deberá satisfacer las necesidades colectivas y orientar las actividades económicas, laborales, educativas, sociales y políticas de nuestro país. El presupuesto de egresos es producto de la recaudación de los impuestos de la ciudadanía, no es el dinero de Morena, no es el dinero del presidente de la República, es dinero aportado por los gobernados con el esfuerzo de la gente trabajadora y responsable de este país. Tenemos la obligación moral y legal de que sea analizado minuciosamente por esta Cámara de Diputados para garantizar que sea utilizado para satisfacer las necesidades primarias del país, para que las mexicanas y los mexicanos tengan una mejor calidad de vida. Y por calidad de vida, diputadas y diputados, no nos referimos únicamente a que la gente reciba dádivas, mismas que, por cierto, después tendrán que gastar en los servicios de salud, educación y cuidados que este gobierno ya no les da. Nos referimos a que las mexicanas y los mexicanos tengan las condiciones necesarias para salir adelante sin necesitar el paternalismo antidemocrático del Estado. Esta Cámara de Diputados tiene que entender que estamos sometidos, sí, a la voluntad, pero no a la voluntad de una sola persona, sino a la voluntad popular. Tenemos la obligación de proteger la voluntad popular y eso se hará fortaleciendo a la institución para que logre cumplir con sus obligaciones constitucionales, que además de organizar las elecciones, es garantizar que se respeten las decisiones de toda la ciudadanía y además de formar y capacitar e incentivar la participación política, que son la base para robustecer nuestra democracia. Solamente con una ciudadanía informada, capacitada y con educación política podremos lograr una verdadera incidencia en los gobiernos y en los gobernantes. No dejarse engañar por el populismo, no creer en la demagogia y en las falsedades y en la retórica política que hoy imperan en nuestro país. Atentar contra el INE es apostar por la ignorancia y el desconocimiento político y electoral de la gente, para que este gobierno pueda continuar con sus falsedades, lo cual es sumamente conveniente, pero para la democracia, los derechos y las libertades de la ciudadanía, esto es brutal. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras, compañeros, este resolutivo pues ni siquiera debería estar a discusión. Es atribución exclusiva de la Cámara de Diputados decidir el presupuesto. Como aquí se ha expuesto, el único organismo autónomo que se ha negado pertinazmente a disminuir su presupuesto, que se ha negado a aplicar las políticas de austeridad, es el Instituto Nacional Electoral. No sé si vieron la entrevista de una consejera electoral que dice que gana más que el presidente porque no le alcanza para pagar la luz, porque no le alcanza para pagar el gas,
porque está en una situación muy complicada económicamente. Pobrecitos, pobrecitas de las personas del Consejo del INE, que apenas ganan 300,000 pesos mensuales. Hay que compadecernos de ellos. Apenas y salen tablas. Yo creo que hasta le pierden. Parece que la fortuna de Lorenzo Córdoba se ha venido disminuyendo mes con mes con ese salario casi equiparable al mínimo que ganan las trabajadoras y trabajadores del país. El INE no tiene vergüenza, no tiene llenadera, es un barril sin fondo. Y viene la oposición a defender los excesos, los lujos, eso sí, los lujos. Eso sí, traen vehículos oficiales de último año, se les pagan los celulares, se les pagan las comidas. Hay funcionarios del Consejo de Asesores del INE que ganan más que los diputados y las diputadas y vienen a defenderlos. Deberían irse de consejeros de Lorenzo Córdoba, les iría económicamente mejor. ¿A cuenta de qué los defienden? Y el Poder Judicial, fíjense, dicen que nos subordinamos al compañero presidente. A mucha honra seguiremos defendiendo al compañero presidente López Obrador, que es el líder de este movimiento, que es el líder del pueblo y que efectivamente marca el rumbo. Efectivamente marca el rumbo y ninguno aquí se lo regateamos, en ningún sentido. En ningún sentido se lo regateamos. Entonces, compañeras, compañeros, nos dicen que nos subordinamos, pero vienen a validar la intromisión del Poder Judicial que nos quiere regatear la atribución constitucional de decidir el presupuesto, de cómo se gaste el dinero del pueblo que exige austeridad, del pueblo que exige políticas públicas cada vez menos excesivas. Y la oposición defiende esos saqueos, defiende los fideicomisos de los funcionarios del INE que ya tienen asegurado su retiro millonario, cuando la mayoría de la gente lo único que tiene es la pensión de adulto mayor, gracias a nuestro movimiento y al compañero presidente López Obrador. ¿Cómo pueden defender semejantes barbaridades? Porque son unos desvergonzados, porque son empleados del señor X. Por cierto, Claudio X González va a ser su candidato a la presidencia, señores del PAN y del PRD, porque el PRI ya se les está yendo. Entonces, no, larga vida al pueblo de México. Era tu aliado, te hizo ganar en Iztapalapa. Entonces no reniegues de tu aliado. No reniegues de quien te hizo ganar en Iztapalapa. Si hubiéramos ido juntos, les ganamos. No estarías en esa curul que no mereces. Les pido que... Traidor al pueblo, sepulturero del PRD. Por favor, eviten los diálogos, por favor. Continúe, señor orador. Gracias, diputado presidente. Es que me tocan el nervio los sepultureros del PRD. Que dicen, estos andan con el PAN, haciéndoles los mandados, traicionando al pueblo, y dicen, diputado presidente... Por favor, diputado Marcelino, vamos a permitir que el orador continúe. Muchas gracias, le agradezco mucho. No solamente Adelante. No hay diálogo, sino un sepulturero del PRD menor, además, porque esa chichincle de los sepultureros del PRD viene aquí a soltar injurias. Yo seguiré respaldando al compañero presidente y cuida tus palabras porque es muy probable que sea el relevo del compañero presidente López Obrador. Así es que mide y efectivamente subestiman al pueblo. Hay una bola que creen que no hay posibilidades. Es muy probable que tengan que tragarse sus palabras y sus burlas, como se han tragado todo en estos últimos años desde que ganamos la presidencia en 2018. Volveremos a ganar en 2024. Que continúe su intervención, por favor.
que continúe y que termine su intervención. Por favor, a ver, compañeros, permitan que termine la intervención del diputado Fernández Noroña, por favor. Adelante y le pido ya que termine, por favor. Termino, diputado presidente, pero aquí la oposición que siempre brincan como chinicuiles en comal, que ilustro para quien no lo sabe que los chinicuiles son gusanos. Por favor, le pido muy que honrosos termine. De maguey. Estos son gusanos a secas. Termino, Noroña. Diputado presidente, gracias. Pero no me dejan. Parece que quieren más medicina. Aquí el doctor Noroña se puede echar toda la mañana aplicándole su medicamento. No se preocupen por ello. Por favor. Tengo para todos y vénganse de 100 en 100, no sean montoneros. Por favor. Termino, diputado presidente. Gracias. Seguiré defendiendo los intereses del pueblo, seguiré respaldando al compañero presidente López Obrador y siempre me sentiré muy honrado de ser parte de esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. Muera el racismo, muera el clasismo, muera el privilegio, muera el árbitro vendido, muera la hipocresía. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Por favor los invito a suscríbete en los canales de Amore Mío, Abuelito 4T, Emanuel Maldonado y Música Emanuel, compartir y activo las campanas todas, dale pulgar hacia arriba, muchas gracias de corazón.